Buenos días, soy Natalia y este webinar es para resolver cuestiones sobre el plan de pensiones de empleo y de la construcción. En el caso de tener alguna pregunta, se realizarán al final del webinar en este mismo chat para no interrumpir y así resolverlas todas a la vez. De todas maneras, podéis abrir ticket a soporte en el caso de que os surjan después. Este webinar en unos días lo tendréis disponible en nuestra web para que lo podáis consultar tantas veces como queráis. El plan de pensiones del sector de la construcción, como ya sabéis, es un fondo obligatorio para las empresas del sector en España y todas estarán obligadas a realizar aportaciones anuales. Las aportaciones podrán realizarse a partir del 1 de febrero de este mismo año, del 2024, que fue la fecha en la que se integró en el fondo que gestionará Vida Caixa. Vida Caixa es la entidad financiera gestora del plan de pensiones. Como última idea, antes de ver cómo nos afecta en la aplicación, debéis saber que este plan de pensiones, como regla general, con alguna excepción que luego debéis cotejar vosotros con la ley, se debe aplicar a todos los trabajadores de la construcción. Repito, todos los trabajadores que tengan el convenio de la construcción aplicado, como norma general, les debe aplicar este plan de pensiones. Debéis de revisar las excepciones que hay, cotejarlas vosotras con la ley, pero en principio todos deben de tener esta aportación. El importe concreto a informar de la aportación para algunos convenios lo vais a encontrar en los mismos convenios provinciales, pero creo que en estos momentos no todos lo tienen. Por ejemplo, yo, para que veáis cómo está informado en los convenios, yo me he descargado el convenio de la construcción de Badajoz y aquí podéis ver el importe anual por categoría. En este caso, aquí aportación plan 2024, el importe anual son 263,32 para la categoría, por ejemplo, de titulado superior. Este importe se debe dividir entre 12 y el resultado será la aportación que deben hacer la empresa para cada uno de los trabajadores. Como, como os he comentado, algunos convenios provinciales este importe no lo tienen y lo tendréis que calcular vosotros manualmente. Desde A3 no se os indicará porque esto ya viene regulado por la ley laboral. Vamos a lo que realmente nos interesa, que es cómo nos afecta en A3 NOM. Se ha preparado un A3 Responde, que va a ser lo que vamos a seguir para este webinar y será lo que tendréis que seguir y consultar en caso de que tengáis alguna duda. Aquí en este enlace tenemos 3 links. Vemos el proceso a realizar en la aplicación, cuestiones generales y plantillas de vida Caixa. Vamos a empezar por el primero. Comentaros primero que nosotros actualmente no tenemos los importes actualizados en los convenios, porque esto es que se ha publicado muy recientemente. Así que este importe lo tendréis que informar vosotros, ya sea a nivel de convenio colectivo, informando a todas las categorías, y así cuando deis de alta a un trabajador y informéis la categoría, ya os saldrá el importe junto con los otros conceptos. O podéis ir trabajador por trabajador, informando en cada una de sus fichas, uno por uno, el concepto que previamente vais a crear. El primer punto, que es uno de los más importantes, cómo informar este concepto. Aquí deberíais de saberlo porque no es nada nuevo, pero simplemente lo vamos a repasar. Las características que tiene este concepto es que debe de ser un concepto en especie, que no tributa, pero sí cotiza. Es muy importante que lo tengáis bien configurado para su correcta aplicación. Repito, es un concepto en especie que no tributa, pero sí cotiza. Y para que cotice debe de ir comprendido del concepto del 1 al 399. Os lo muestro como lo tengo yo. Utilizo la tabla 68 porque es la que tengo asociada a la empresa que vamos a utilizar. He creado el concepto 14. En este caso he creado el 14 porque va comprendido del 1 al 399, que son los que cotizan.
Lo tengo configurado como un concepto en especie que no tributa y, muy importante, es un concepto que no se envía en el CRA. Al no enviarse, he informado el código 9999. Incluir en fichero CRA. Que quede clara la configuración, concepto en especie que no tributa, que cotiza y el código 9999. Os adelanto también que estas aportaciones no van ni al modelo 111 ni al 190, no van ni al 111 ni al 190, pero sí que irán al 345. Y así, básicamente, de la configuración del concepto, esto sería lo que tendríamos que saber para realizar las aportaciones al plan de pensiones. Una vez hemos creado este concepto, vamos a las reducciones. El segundo punto. ¿Qué característica especial tienen los planes de pensiones de empleo? Pues que tienen una reducción en las cuotas de la seguridad social y para ello se debe de configurar. En la tabla de conceptos, perdón, 68, en mi caso, en previsión de IRPF, en el apartado de planes de pensiones debemos de informar el concepto o los conceptos que vamos a utilizar para hacer las aportaciones y, sobre todo, muy importante, marcar este indicador, el de acogida a la reducción Ley 12/2022, planes de pensiones de empleo. Cuando ya lo tenemos comunicado en esta tabla, ya tenemos creado el concepto y lo comunicamos en esta tabla, lo siguiente que hay que hacer de cara a aplicarse la reducción es comunicarla a la Seguridad Social. Para ello hay que hacer primero hay que hacer un movimiento de afiliación. Para hacer este movimiento, primero nos tenemos que asegurar que en datos, centros de trabajo, mantenimiento de datos, en el apartado de identificación de los centros de trabajo, en gestora plan de pensiones, tenemos informado la gestora, que en este caso es Vida Caixa, y es el código G0021, Vida Caixa. ¿Vale? Sobre todo este punto también muy importante para poder hacer correctamente el envío del fichero AFI. Cuando ya hemos informado esta gestora, lo que debes hacer, esto lo vais a hacer una vez y no lo vais a volver a repetir ya, a menos que no lo tengas que cambiar, pero en cuanto lo hacéis ya una vez, ya pues cada mes no hará falta que vengáis aquí a informarlo. Lo que el siguiente paso será calcular la nómina del trabajador. Yo ya la tengo calculada. Si queréis, la vamos a ver cómo queda. Aquí tenemos el concepto 14, aportación planes de pensiones como concepto en especie. Estoy visto dos veces. Que nos está sumando y nos resta. Ahora os voy a enseñar cómo lo tengo informado en la ficha del trabajador, que no os lo he enseñado. Pero aquí ya lo podemos ver, es un concepto en especie normal que suma, resta, no tributa y la única diferencia que veremos que realmente no se ve a menos que no calculemos el coste de empresa. Si hacemos el cálculo, aquí veremos la reducción. Es como las bonificaciones o las reducciones que tenemos normalmente para algunos trabajadores, que visualmente no se ve, pero lo tenemos aquí en el coste de empresa. En la ficha del trabajador tenemos aquí el concepto 14 con el importe de 19,82. Este importe, ya me lo he apuntado aquí en observaciones, corresponde para la categoría de encargado general. El importe anual son 237,91, dividido entre 12, 19,82. Si queréis, lo vemos aquí mismo. Para encargado general, 237,91, lo he dividido para 12
y es el importe que he informado aquí, mes por mes. Cuando ya tenemos calculada la nómina del trabajador, hay que hacer el movimiento AN, movimiento de afiliación a N, de Seguridad Social, afiliaciones, N, anotación periodo de situación adicional de afiliación, planes de pensiones y el mes que corresponda. Y ya con esto, la Seguridad Social, en el momento que envíes esto, te va a calcular la reducción. El siguiente punto que hemos incluido en el A3 Responde es cómo abonar un concepto en su totalidad a un trabajador en situación de IT. Esto ya lo sabéis y es simplemente jugar con los indicadores del prorrateo. Podéis hacer directamente desde la tabla de conceptos para que se le aplique a todos los trabajadores o podéis ir trabajador por trabajador. En indicadores podéis desmarcar, marcar lo que queráis. El prorrateo de la IT, en el caso que queráis que sea el importe sea íntegro, el 19,82, marcar estos indicadores o para el complemento también. En el caso de que sean tiempos parciales y queréis también que sea el importe íntegro, desmarcar este indicador. Para ERTE, esto ya a lo que vosotros necesitéis. Un punto adicional es antes de enviar los seguros sociales. ¿Qué tenéis que tener en cuenta? Muy importante, antes de confirmar la liquidación del fichero de bases, es muy importante que previamente hayas enviado la acción de afiliación a N. Así notificas los trabajadores con planes de pensiones de empleo que se aplica la reducción de cuotas, si no vais a tener diferencias de seguros sociales. O sea, repito, es muy importante que antes de enviar, bueno, de confirmar los seguros sociales, hayáis enviado el movimiento a N para que la Seguridad Social tenga este importe. Al generar el fichero de bases a enviar a Siltra, se mostrará una nueva columna. Si entramos dentro, aquí al final se ha incluido esta nueva columna de base de plan de pensiones con el importe de la base de cotización por contingencias comunes sin el importe del plan de pensiones. ¿Vale? Repito, es la base de cotización por contingencias comunes sin el importe del plan de pensiones. Si hacemos doble clic en el tramo, podemos ver base de contingencias comunes sin plan de pensiones y vemos el importe. Si queréis ver el importe de la reducción, nos podemos crear un resumen de nómina, creado el 100, bueno, lo podéis hacer desde nuevo, el código y el nombre, y a partir de aquí os sale esta pantalla y el concepto a asociar para que os salga la reducción es el concepto 878. Es posible que os suene porque no es un concepto nuevo y es el que se utiliza para todas las reducciones. En nuestro caso, tenemos la nómina calculada de enero y al listarlo ya vemos la reducción. En este caso es un 4,68. Vamos al siguiente punto del link. Esto es también, bueno, lo más novedoso es el punto 4 y las aportaciones se realizan a partir del 1 de febrero del 2024, como hemos comentado, y es cuando se ha integrado en Vida Caixa, pero sin embargo tiene carácter retroactivo, es como el SMI, tiene carácter retroactivo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que, pues que ya se tenía que haber realizado aportaciones al plan de pensiones tanto para el 2022 como para el 2023. Una vez que se ha puesto en marcha, ¿qué es lo que dice el convenio colectivo de la construcción? Dice que para las aportaciones del 2022 y 2023, y en este caso no nos olvidemos de enero de 2024, han dado 90 días para realizar esta aportación.
por eso debes cotizar por ello y se debe hacer mediante atrasos. Hemos incluido en Atres Responde explicando cómo se debe hacer un proceso de atraso. Es un proceso de atraso por incidencia 27 sin ninguna dificultad por el importe anual. O sea, este link si entras no hay nada novedoso, esto ya lo habéis visto y es lo que hacéis a diario. Se tiene que hacer por el importe anual y lo único a destacar que al ser varios ejercicios se debe hacer uno por cada año, es decir, una fecha de cobro diferente por año, una para el 2022, una para el 2023 y otra para enero del 2024. Da lo que sí que podría destacar para que no os sorprenda, ya los tengo calculados, enseño. eh, un concepto, bueno, una licencia 27 normal con su año, en este caso del 2023, la fecha de cobro yo he puesto 29 del 2, el concepto y el importe anual. Lo que sí que quiero que veáis es que al estar la nómina, al ser un concepto en especie exento, el líquido de la nómina saldrá negativo. Como podéis ver, sale negativo porque es un concepto que está sumando, está restando y por esto sale negativo. O sea, si lo veis, no os penséis que es incorrecto, está bien. Al ser un concepto que suma y resta y es exento, es correcto, ¿vale? O sea, si lo veis negativo, está bien. En el caso que no queráis que que salga el líquido a percibir en negativo, datos de centro, cálculo, indicadores de cálculo, desmarcáis permitir importe líquido negativo y en vez de salir en negativo os va a salir en blanco. Por lo demás, quitando estos detalles, es un proceso normal de incidencia 27, no tiene ninguna peculiaridad. Y aquí, a partir de aquí, a nivel de A3, el proceso de nómina sería todo. O sea, esto es lo que tenéis que hacer todos los meses. Crear el concepto, que cada mes no lo tendréis que hacer porque lo tendréis creado, lo tenéis que aplicar en nómina, lo tenéis que tener aplicado en nómina, revisar que la entidad gestora esté en datos de centro, el centro, ahí la gestora es Vida Caixa, el código G0021. Debéis de calcular la nómina, comunicarlo mediante el fichero AFI, el movimiento AN, y finalmente enviarlo a los seguros sociales. Y de esta manera, todos los meses estaríais aplicando la reducción. Vale, como os digo, a nivel de A3 ya estaría, pero hemos añadido también el punto 5 para daros así más facilidades. Y aparte de comunicar la aportación a la seguridad social con el movimiento AFI-AN, también tenemos constancia de que las empresas deben informarle a la gestora Vida Caixa. Vida Caixa ha creado unas plantillas Excel y estas plantillas las podéis generar vosotros desde el generador de informes. En este mismo Responde que tenemos aquí os indica cómo se debe realizar esta plantilla. Con todos los datos a informar, punto por punto, son dos plantillas las que tenéis que hacer, una para dar de alta a los partícipes y otra para informar la aportación mensual. Y como os digo, en la 3 responde este que podéis ver, os indica por punto cómo realizarlo. Simplemente será seguir los pasos como otros informes que habéis hecho, pero en este caso os estamos dando los datos que tenéis que introducir. Si queréis lo podemos ver. Yo ya los tengo creados, pero de gestión, generador de informes, informes. Por ejemplo, el plan de pensiones de aportaciones mensuales. Para crearlo sería a nuevo, indicar el código, indicar la descripción, nos aparecería aquí. Y para introducir los datos, vamos a datos. ¿Y qué nos dice que necesita este Excel? Este necesita el CIF de la empresa, el NIF del trabajador y el importe.
Por ejemplo, ¿dónde encontramos el CIF de la empresa? Lo podemos encontrar en Empresas, Datos Identificativos, NIF de empresa. Empresa, Datos Identificativos, NIF de empresa. Le añadimos y ya nos aparece aquí. ¿Qué nos pide más? El NIF del trabajador. ¿Dónde lo encontramos? En trabajador, datos identificativos, DNI del trabajador. Trabajador, datos identificativos, NIF del trabajador. Añadimos y nos aparece aquí. Y por último, en este Excel, importe obligatorio promotor. Lo encontramos en paga mensual conceptos de cobro. Paga mensual, paga mensual, conceptos de cobro. Al hacer doble clic nos pide el código del concepto. Nosotros en este caso hemos creado el 14. Pues añadiremos el 14 y listar importe para que nos salga el importe. Cuando ya lo tenemos creado, le damos a aceptar y lo editamos. Para editarlo, para añadir estos datos, tenemos que ir a campo, insertar nuevo campo, campo de datos, empresa, NIF de empresa. Le damos a OK y ya nos aparece aquí. Lo mismo para los otros. Espera, campo, insertar nuevo campo, campo de datos y el siguiente. Y nos los vamos poniendo aquí. Archivo guardar, archivo salir. Para visualizarlo, seleccionamos el formato creado, aceptamos la fecha que necesitamos, la empresa y listamos vía Excel. Y ya nos aparece el trabajador con el importe que tenemos en ficha, 19,83 en este caso. Si tenéis alguna duda, ya os digo, lo tenéis punto por punto. Yo ahora os he mostrado este, pero también si lo queréis hacer, necesitáis hacer este de aquí. Os lo explica paso por paso, ¿vale? Por último, bueno, hacemos una aclaración que os la he comentado antes, que este concepto, como ya os he dicho, no va al modelo 111 ni al 190, sino que va directamente al 345. No hay nada nuevo tampoco en este modelo. Si lo queréis consultar, también lo tenéis el link aquí. Y esto es todo lo que se debe hacer para las aportaciones de plan de pensiones. No hay nada más. En el A3 responde inicial, el que os he enseñado al principio, que os he dicho que teníais 3 links, reforzamos en el punto 3 el punto de generador de informes y aquí en el punto 2, en cuestiones generales, respondemos algunas cuestiones que os pueden ayudar. Os las voy a leer. Como por ejemplo, ya os las he dicho la mayoría. ¿Cuál es el código de la gestora del plan de pensiones de Vida Caixa? G0021. Lo tenéis que informar en datos de centro. El concepto utilizado para las aportaciones empresariales al plan de empleo debe reflejarse en el CRA. No. Y para ello debéis informar el código 9999. El importe de las aportaciones realizadas a planes de pensiones de empleo debe reflejarse en el modelo 111 y 190 en el 345. Se debe informar. ¿Cómo defino la aplicación el concepto de realizar las aportaciones al plan de pensiones? Como os he comentado, es un concepto en especie con el indicador de tributa desactivado y que cotice. Para que cotice debe de ir comprendido del 1 al 399. En la plataforma de Vida Caixa existen plantillas para realizar el alta de trabajadores y para informar las aportaciones empresariales. ¿Cómo puedo obtener esta información desde mi aplicación laboral? Con el generador de informes, generando los Excels. En el caso concreto del plan de pensiones de empleo gestionado por Vida Caixa, si el trabajador causa baja en la empresa, debo comunicarlo en la plataforma de Vida Caixa. Esto no lo hemos comentado, pero no exige realizar ninguna comunicación. O sea, si se da de baja el trabajador, proceso normal como siempre, no se tiene que comunicar en la plataforma de Vida Caixa.
Tengo 90 días para realizar las aportaciones al plan de pensiones de empleo de los periodos anteriores a la fecha de entrada en vigor. ¿Cómo realizo un proceso de atrasos para declarar estos importes con la incidencia 27, sin ninguna peculiaridad diferente que no hayáis hecho hasta ahora? Simplemente os sale negativo líquido y ya está, pero es correcto. ¿Puedo aplicar la reducción que contempla la norma sobre las cuotas de contingencias comunes a las contribuciones realizadas por los periodos comprendidos entre el 22 y enero del 24? Eh, no, o sea, solo se podrán beneficiar de la reducción las aportaciones mensuales, las que empezáis a hacer a partir de febrero. Las aportaciones de los años anteriores, entre el 2024, el 2022 y enero del 2024, no tienen derecho a esta reducción. Lo tenéis, en caso de duda, lo tenéis publicado en el mismo boletín red, el 02/2023. En la plantilla del formato Excel creado por Vidacaixa me solicitan que informe si el trabajador percibe importes superiores a 60.000 euros. Esto no lo podéis visualizar desde A3. Como mucho, si hacéis una previsión de IRPF, pues podréis ver el total anual, ¿vale? Ahora que digo lo de la previsión de IRPF, me ha venido a la cabeza que cuando hacéis la previsión de IRPF de los trabajadores, cuando ya tenéis informado este concepto, al hacer la previsión de ingresos, en datos de IRPF, os aparece aquí, 237,91, que es el importe que os he indicado al principio, 237,91, que son los 19,82 multiplicado por 12. Y por último, ¿cómo puedo obtener en la aplicación un resumen con los importes mensuales o acumulados de la reducción de la cuota de contingencias comunes que supone la aportación al plan de pensiones de empleo, con el concepto 878 creándolo vosotros en el resumen de nómina? Este link se irá actualizando a medida se vayan haciendo más consultas, las consultas que se hacen más se irán añadiendo aquí, por si lo queréis ir consultando. Y en principio ya estaría. Y gracias por vuestra atención y espero haber resuelto vuestras dudas. Que tengáis un buen día.